Es lamentable que Estados Unidos no tenga en este momento un líder nacional, y lo muestra las encuestas que se hacen a nivel nacional del rechazo que tienen ambos candidatos. Dominicanos, en encuestas que nosotros hemos hecho de todas las zonas costa sur de Estados Unidos, de Nueva York hasta la Florida, por llamadas y esto, Donald Trump ha sacado el 90% de votos de los dominicanos. Nueva York es una ciudad insegura. Usted no puede salir en los trenes, y si se va a un subway, tiene que pegarse a la pared porque alguien lo puede empujar. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy tenemos una visita que nos agrada muchísimo, que esté con nosotros, nos honra que esté aquí, del profesor Luis Tejada. Luis Tejada es un dominicano de esos que nos representa bien en la diáspora dominicana en los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York. Un activista comunitario, un activista político también, que se mantiene con la atención puesta en la comunidad dominicana y la comunidad hispana en Estados Unidos, pero también directamente pendiente de lo que pasa aquí en República Dominicana. Entonces, con él vamos a hablar, porque hay dos procesos electorales en este momento. Está el proceso dominicano, pero está de Estados Unidos también. Y esa comunidad dominicana tiene que interesarse en ambos. Bienvenido, Luis, una vez más. Bueno, gracias, contento de estar aquí de nuevo en tu programa, sobre todo por la manera como haces el programa, que es bien interactivo y me encanta. Bueno, te voy a agradecerte primero este libro, Gabe, el hijo de Adibelka, compleja vida de un niño, conmovedora historia, compromiso de crear los hijos, modelo para manejar violencia y sufrimiento intrafamiliares, de Francisco Gabriel Hernández Tejada, que es tu hermano. Correcto. Sí, así que le agradezco muchísimo esta obra, vamos a leer, gracias por la dedicación. Bien, pasemos ahora entonces a ver cómo andan las cosas. Tú estuviste compitiendo, ¿verdad?, por ser concejal allá, no Sí. se logró en aquella ocasión. Sí, por concejal no se logró por asuntos que ya yo le he explicado anteriormente, pero también a la Asamblea Estatal. Y lamentablemente, pues en el último certamen que se dio, tenía la posibilidad de ganar, pero entró otro dominicano que, pese a que le dijimos que no entrara, No dividiera el voto. no dividiera el voto, pues perdimos el curul frente a un afroamericano. Él sacó, yo saqué 7,000 y pico de votos, el afroamericano 9,000 y el otro dominicano 4,000 y pico. Que si se hubiesen unido, Que tuviera la comunidad dominicana un representante en la Asamblea del Estado de Nueva York. En la Asamblea Estatal al Distrito 71, correcto. Qué cosa, ¿eh? Bueno, así era la política. ¿Por qué somos a veces tan dados a la división, al pequeño grupo en lugar de unirnos? Al ventorrillo. Qué cosa. Bueno, lamentablemente. Bien, en Estados Unidos hay un proceso electoral en este momento. ¿Cómo tú ves las cosas con las posibilidades de que el Partido Demócrata retenga el poder o que el republicano lo derrote y vuelva al poder? Son los mismos candidatos de hace 4 años. Correcto. Es lamentable que Estados Unidos no tenga en este momento un líder nacional, y lo muestra las encuestas que se hacen a nivel nacional del rechazo que tienen ambos candidatos, pese a que son los únicos dos con posibilidades de quedarse o volver Pero al poder. además de los problemas que tienen por asunto ético y político, son dos personas que ya están en la postrimería de su vida, que no deberían estar. Problemas de salud, en el caso del presidente Biden, pero el mismo Trump ya también está perdiendo un poco la... Sí, yo no descarto la edad para aspirar al poder ni para hacer trabajo científico, pero en este caso, en Estados Unidos, ambos candidatos están completamente en la opción de ser descartados. Y lo demuestran las encuestas. Dicen que el 66% de los norteamericanos dicen que no tienen opción de votar. O sea, no están decididos y rechazan a ambos candidatos. Pero entre ambos candidatos, por ejemplo, Joe Biden tiene más nivel de rechazo que Donald Trump, con un 56% frente a un 52% de rechazo de Donald Trump. Pero ambos tienen más de 50% de rechazo. 50%. Es penoso el caso de ese país. Totalmente. Y
las encuestas dicen que, sobre todo en la juventud, que el rechazo es de un 75%. Pero que le están pudiendo dos personas que ya debe. Yo sí creo que la edad debe ser un indicativo para que la gente se vaya haciendo otras cosas. Bueno, se establece una dinámica que es el relevo político, ¿verdad? Y las personas ya con un nivel, ya creciditos, como decimos, que con la edad que tienen ellos, pues lo que serviría es de base de sustentar lo que es un liderazgo nuevo, cómo va la nación y cómo va el mundo. Pero ambos candidatos persisten en que ellos deben ser los candidatos, sobre todo en el caso de Joe Biden, que pese a que dio un discurso en la presentación del Estado de la Nación muy bonito, no sé qué le habrán inyectado, o sea, algunos chistes electrónicos para presentar una imagen tan bien. Todavía mantiene esa inhabilidad en términos de caminar y en el asunto de responder a preguntas y la coherencia. Donald Trump es una persona que no tiene lo que es una coherencia en lo que dice. Ayer hablaba sobre el aborto y dice que ya el aborto debe ser de los estados como una forma de cambiar su política. En política a nivel estatal. Dice que no era federal, ahora que puede ser, que ya no es federal, sino que puede ser estatal. O sea, está cambiando, pero además es un hombre que enfrenta muchísimo, que ha violado la ley, que ha evadido impuestos, que es un hombre agresivo sexualmente con las mujeres. Eso es una vergüenza. Y con un discurso prácticamente peligroso, porque ahora habla de que de volver al poder va a comenzar a perseguir los políticos, a deportar 1 millón de indocumentados y sobre... Dijo recientemente una cosa que a mí me espantó, y mucha gente se lo dejó pasar, que como que la migración estaba como dañando la sangre norteamericana. Eso es un concepto totalmente nazi. Sí. Hitleriano, definitivamente. Sí, eso es una cosa peligrosa. Peligrosa, y él todos los pasos que da es en la misma dirección que lo daba Adolfo Hitler. O sea, es un fascista, sin duda, sí. Pero lo que... En los gestos imita también al fascista italiano. A Mussolini. A Mussolini, los gestos, la forma que se... Exacto. Pero la pregunta es, Gustavo, ¿cómo frente a todo eso que se presenta de esa personalidad controversial de Donald Trump, los 90 y pico de casos criminales que tiene por violación a la ley y por instigar contra la democracia norteamericana en la revuelta del 6 de enero del 2020, pese a todo eso, todavía mantiene un nivel de popularidad en la nación norteamericana. Yo creo que tiene mucha posibilidad de ganar. A mí me acusan a veces que yo digo, bueno, sobre todo mi esposa me dice, déjate de estar hablando, que tú no eres trompista. Digo, es que yo soy realista, un científico que analiza los números. Sí. Y los números me dicen a mí que Donald Trump, pese a todo eso, mantiene un rating que con la posibilidad de ganar sobre un 2 Hay muchos estudiosos del asunto político que dicen que él parece típicamente, es ofensivo quizá decir esto, no para él, sino para los países como el nuestro, que parece un presidente de tercer mundo, un político de tercer mundo, que no acepta perder, que vive diciendo que hicieron trampa, que parece un hombre de cualquier país bananero. Indudablemente, pero además de eso, con un comportamiento, yo no soy médico para diagnosticarlo, pero con un comportamiento, podría decir, casi autista, ¿verdad? Porque es una persona que se enfoca y se empecina en hacer lo que quiere y no importa el costo para lograr los objetivos. Como un niño malcriado que no le pueden decir que no. No le pueden decir que no. Pero ese es el presidente que quieren los conservadores norteamericanos. Bueno, vamos a una pausa y volvemos, Luis, para que prosigamos con ese y otros temas. Continuamos con el profesor Luis Tejada, un dominicano que reside en Estados Unidos, pero que se mantiene pendiente, tanto de los asuntos de la comunidad dominicana allá como de aquí, de su país. Bueno, entonces parece que a los demócratas quizás no le vaya tan bien. Es posible que no. Aunque hay a nivel de las elecciones congresuales casi un empate, como siempre, una diferencia de un 0.1% en control del Congreso. Pero a nivel de la presidencia, Donald Trump mantiene
la primacía en términos de favoritismo a favor de los votantes, pese a que tiene un nivel alto de rechazo, ¿verdad? Como decía anteriormente, más del 50% rechazan a ambos candidatos, pero los votantes, los que están decididos a votar, le dan un porcentaje de un 6% a Donald Trump por encima de Joe Biden. Bien, ¿y entre los hispanos más o menos también así la cosa? Sí, los hispanos, Donald Trump subió de un nivel de rechazo o de a favor de Biden, subió un 9% por encima de los que tenía anteriormente en el 2020. ¿Qué quiere decir? Que los hispanos, los latinos, pues van, cada vez son más... aunque todavía los demócratas se mantienen por encima en el pero voto le están hispano. dando un porcentaje muy alto de aceptación en el voto hispano, sobre todo en la comunidad dominicana. No sé, hay como cierto nivel casi de masoquismo en alguna gente. Sí, los dominicanos en encuestas que nosotros hemos hecho de todas las zonas costa sur de Estados Unidos, de Nueva York hasta la Florida, por llamadas y esto, Donald Trump ha sacado el 90% de votos de los dominicanos. Bueno, pero es la voluntad y el deseo de cada quien, eso hay que respetarlo en una democracia. Bueno. Por otro lado, en cuanto a las elecciones en República Dominicana, que sé que nuestra comunidad ya las sigue, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo la gente está siguiendo este proceso de República Dominicana? Los dominicanos en el extranjero tenemos una visión diferente al dominicano en la República Dominicana porque no dependemos de la dádiva política ni de los servicios directos que ofrece el Estado en ninguna de las provincias porque no nos ofrece nada ya, excepto lo que puede dar el presidente o el gobierno en ese momento de servicio a nivel internacional. Los dominicanos en el extranjero hemos venido con una frustración acumulada, gobierno tras gobiernos, en la falta de incentivos y de servicios a nosotros a través de los servicios consulares y otras cosas que necesitamos los dominicanos en el extranjero. Que se lo tomen en cuenta, que no solamente para las remesas que enviamos cada año, más de 10 mil millones de dólares. En el 2020 el dominicano salió a votar con el objetivo de sacar al PLD del poder y le dio la opción, la posibilidad de 7 diputados. O sea, todo lo ganó el PRM. Todo lo ganó el PRM. En este momento, pese porque el gobierno de Luis Abinader ha estado poniendo un poquito más de atención al dominicano en el extranjero, sobre todo en lo que tiene que ver con el seguro Senasa Larimar, con los servicios consulares que se han expandido en varios condados de Nueva York y en otros estados. Estableció Banco de Reserva ya. Se abrió una oficina de Banco de Reserva y ha estado más presente en la agenda del presidente sobre la problemática de los dominicanos, que lo ha ido prácticamente resolviendo mínimamente, pero ha puesto atención, vamos a decir, en un 10% con relación a lo que necesitamos, pero muy grande con relación a los demás. O sea, yo pienso que inclusive las encuestas que nosotros hemos estado realizando dan a Luis Abinader quizás con el porcentaje de ganancia mayor de cualquier provincia en la República Dominicana en el extranjero. ¿En este momento? En este momento. O sea, prácticamente se mantiene el nivel de aceptación muy alto. La gente está dispuesta a salir a votar por el presidente Luis Abinader con la esperanza de que siga en la agenda del presidente la cuestión de los dominicanos en el extranjero, que apenas comienza y que tenemos mucho todavía para que el presidente nos resuelva en asuntos de inversión, los $10 que todavía se mantienen en el pasaje aéreo, rebaja de los tickets aéreos, o sea, rebajas de los servicios consulares, muchas cosas que esperamos que en los próximos 4 años pues el presidente doble la atención hacia los dominicanos en el extranjero, sobre todo el dominicano que viene de retiro, porque es algo que se está viendo, que muchos dominicanos, los que emigramos en los años 80 y 90, ya estamos prácticamente en la edad de retiro. Tienes 2 opciones, o se va a vivir a la Florida o viene a vivir a la República Dominicana. ¿Qué ofrece el gobierno dominicano a esos dominicanos que van a aportar a la economía dominicana de $2.000 a $2.500 mensuales de sus pensiones? O sea, el gobierno tiene que poner atención a eso para poder ganar esa atención del dominicano a la hora de salir a votar. Yo pienso que en estas elecciones el de mayo, pues de nuevo se va a repetir lo que son
los 7 diputados, por lo menos el control que tenemos en Estados Unidos, que es la circunscripción número 3, la 1, y nosotros vemos que los 3 diputados de Estados Unidos pues definitivamente se inclinan por los candidatos del PRM. Y la aceptación, el nivel de aceptación del presidente Luis Abinader, en las encuestas que hemos hecho, no lo digo yo, sino las encuestas que hemos estado realizando prácticamente casi toda la semana, le dan sobre un 90% de la intención del voto. ¿Qué pasó? Porque el PLD tenía una gran fuerza en el exterior. ¿La división la afectó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se ha dado ese divorcio de esa comunidad con esos partidos? El asunto es que el reclamo que hemos estado haciendo por años no se nos había puesto atención. Siempre se había utilizado el discurso del dominicano en el exterior, pero como una manera de hacer o de buscar recursos económicos. Y las tarifas consulares, por ejemplo, y la corrupción a nivel del consulado dominicano, donde habían 52 vicecónsules. Wow. En el gobierno de Danilo Medina, te dice, pero ¿cómo es posible que 52 cónsules que no estaban en ninguna sede consular a nivel se estaban cobrando? Habían asignados en Venezuela, en Guatemala, en Qatar, Indonesia, y todos cobraban el consulado dominicano en Nueva York. ¿Cómo? Espérese, profesor. O sea, estaban nombrados como vicecónsules en Nueva York. Sí. Pero nunca fueron a la sede consular. Vivían en otros países y nunca iban. No, viviendo en Nueva York, pero asignado a otros países. Ya. Pero nunca fueron a ser vicecónsul en esos países. Aquí se dio con gente que estando aquí era de que cónsul y vicecónsul en otros países que nunca fueron. El asunto es que esos salarios de $5,000, $7,000, $10,000 mensuales, hasta $12,000 mensuales, estaban siendo financiados o sustentados por las tarifas consulares de los dominicanos. ¿Verdad? Porque el consulado no tiene un presupuesto. Sí, no es lo que genera con los servicios. Lo que genera, entonces, esa corrupción de 52 vicecónsules estaban siendo pagados por los trabajadores dominicanos en Nueva York. Y nosotros decíamos, pero no es posible que estemos sustentando una corrupción de gente que, siendo profesor, que yo conozco un amigo que era profesor en una escuela de Nueva York de lunes a viernes y solamente iba los sábados de 9 a 3 de la tarde y cobraba $5,000 mensual. Entonces eso fue dañando, digamos, la confianza en la relación de esa comunidad con el PLD, que gobernó tantos años, 16 de corrido, y antes había gobernado 4. Exacto. O sea, definitivamente la comunidad dominicana ha despertado, sobre todo ahora que ya tenemos una mayor comunicación en las redes, donde ya los medios de comunicación no son controlados por el dinero del Estado, sino que las redes se informan y se denuncian cosas que... por algún lado sale lo que la gente quiere decir, y eso sea en medio formal o medio... Eso ha ayudado mucho a tomar conciencia de qué queremos los dominicanos en el extranjero. Este gobierno ha dado un paso, yo no le voy a decir que somos... No ha resuelto todo. Sí, pero ha dado un paso de intención en primera fila cómo ayudar a los dominicanos extranjeros. Y yo le hago un llamado al presidente que sí ponga atención a los dominicanos extranjeros, porque nosotros decidimos elecciones, nosotros decidimos quién puede ser presidente. Es casi 1 millón ya que está inscrito. ¿Me entiendes? O sea, nosotros decidimos, y quien le ponga atención a los dominicanos en el extranjero puede tener el derecho a reelegirse, tanto diputado como presidente. Vamos a una nueva pausa y volvemos, profesor. Continuamos con el profesor Luis Tejada, un dominicano de la comunidad dominicana en los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York. Nueva York fue llamada muchos años como la segunda ciudad dominicana por la cantidad de dominicanos que vivían ahí, que en un momento se decía que había más que en Santiago. Pero se ha informado de una nueva migración, o sea, gente que toda su vida dominicana había vivido en Nueva York, se está yendo a otros estados, a otras ciudades. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué los aleja? Sí, todo viene con una política completamente errada, sobre todo después que asume el poder el alcalde Eric Adams, que no ha sabido dar pie con bola, como decimos dominicanos, a la problemática de los trabajadores de Nueva York. Y sobre todo después de la pandemia. El costo de vida en Nueva York ha elevado, que es inalcanzable. Pero sobre todo la vivienda.
Yo he estado trabajando por más de 25 años en la preservación de la vivienda asequible para los dominicanos o la clase trabajadora neoyorquina, sobre todo los hispanos. Y este señor, siendo un casero, pues prácticamente descuidó conjuntamente. ¿Cómo un casero? Él es dueño de condominio. Él es dueño de condominio. Es un empresario de la renta. Es un empresario, entonces parece que completó la agenda de Bill de Blasio y de Mike Bloomberg sobre ayudar a los caseros. Lo que quiere decir es que la renta ha aumentado en un 300%. Por ejemplo, un apartamento común de esos edificios que no son nuevos, digamos en el Alto Manhattan, ¿cuánto está pagando mensual? Si es de un dormitorio, $2.500. ¿2.500? Sí. ¿De un dormitorio? De un dormitorio, de 3 dormitorios o 2 dormitorios, podríamos hablar de $3.500. Pero el problema está en que esos apartamentos, los aumentos han sido ilegales. Y nosotros hemos dicho desde hace más de 15, 20 años que los aumentos que se estaban produciendo estaban siendo aceptados por el status quo, por la política local. Y se asienta más ahora con el alcalde Eriada, que no ha sabido responder a la problemática de la falta de empleo y a esos aumentos indiscriminados de parte de los caseros. Y si él viene de ese sector, no se va a oponer porque se beneficia. Y a eso le agregamos entonces también el nivel de criminalidad. Hemos regresado a los años 80, peor que en los años 80, cuando estaba el alcalde David Dinkins. O sea, Nueva York es una ciudad insegura. Usted no puede salir en los trenes, y si se va a un subway, tiene que pegarse a la pared porque alguien lo puede empujar. Las leyes cambiaron en términos del Código Penal, que antes un muchacho cruzaba la barra del tren para entrar ilegalmente, le daban un ticket y duraba 24 horas preso. Alguien robaba en una tienda y lo apresaban. Nada de eso es posible ahora. Entonces las tiendas, la gente entra, los ladrones se llevan las cosas, el dueño de la tienda se queda con los brazos cruzados. O sea, la ciudad está sin control, la ciudad de Nueva York. En términos de criminalidad, y el costo de los locales comerciales, por ejemplo, que el dominicano puede tener una bodega, un salón de belleza, un restaurante. Ya eso es sumamente grave, eso es lo peor, porque nosotros, los dominicanos, sobre todo los pequeños negocios, ¿no?, que somos casi el 50% de los inversionistas en Nueva York, están en riesgo de ser desalojados o de no poder pagar la renta. Entonces se están cerrando mensualmente entre 1.000 a 1.200 negocios en la ciudad. ¿Y esos son pérdidas de empleo? Eso se pierden entre 8 a 11 empleos. O sea, hay cientos de miles de empleos que se pierden, y encima de eso un aumento de renta desproporcionado y una criminalidad. ¿Cuál es la opción? Dice, bueno, me voy de Nueva York a Pensilvania, a la Florida, a Texas, que ha aumentado mucho la población dominicana en el sur de Texas. ¿Y por qué? Porque allí quizá voy a pagar $800 o $1.000 de renta, o puedo comprar con un down payment, como dice, con una entrada, la opción de una casa. Y en vez de pagar $2.500, que no lo tengo porque no tengo trabajo en Nueva York, prefiero pagar eso, $1.000, $1.200 un mortgage, en una casa en Pensilvania, en la Florida o en Texas. O sea, por eso es que en los últimos 2 años, más de 1 millón de neoyorquinos se han ido. En lo que va de febrero a esta fecha. O sea, no solo fecha, afecta entonces a los hispanos, afecta a mucha gente. Sobre todo a los dominicanos, porque el último censo arrojó los números que el 6% de la migración de Nueva York se produjo de los dominicanos en el Alto Manhattan, en Washington Heights. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, en el mes de febrero a la fecha, más de 75,000 personas se han ido a Nueva York. Wow. Y así, el año pasado, más de 800,000 personas se fueron a Nueva York. O sea, ya no es esa ciudad acogedora y que la gente podía progresar, un negocio, se ha puesto muy costoso. No, el riesgo de tener un negocio es usted invertir dinero y perderlo al año. Porque no hay una ley que proteja a los pequeños negocios. Porque usted alquila un negocio que va a pagar, vamos a decir, $5,000, con la opción de al año poder tener ya un profit de su negocio, pero el casero dice, no, ahora tiene que darme $10,000. O sea, no hay una ley que proteja o que regule la relación entre el casero y el pequeño negocio, porque esa ley ha estado pendiente en el Consejo Municipal desde 1986, que se llama la Ley de Protección de los Pequeños Negocios y los Trabajos.
no se ha querido regular esa relación para que los caseros puedan tener control sobre lo que cobran a los negocios. O sea, estamos perdiendo esa ganancia que tenían nuestros comerciantes para engrosar lo que es las ganancias de los caseros. Y en consecuencia, pues menos dinero viene a la República Dominicana en remesas. O sea, es una cadena. ¿Por qué? Porque los oficiales electos, los políticos, no quieren aprobar una ley que regule cuánto se va a aumentar cada vez que se renueve un contrato de alquiler, cuánto van a pagar de impuestos a la ciudad. O sea, la ciudad de Nueva York prácticamente está, como yo digo, manga por hombro. O sea, allá tanto el Consejo Municipal como el alcalde, asambleístas, no le importa. A ellos solamente le importa su salario y el salario y lo que puedan hacer por los caseros, pero no por la gente trabajadora. Muchas gracias, profesor Luis Tejada. Siempre es un placer conversar con usted para que nos dé siempre esa panorámica de lo que ocurre allá en esa ciudad y la comunidad dominicana y esa visión desde allá hacia aquí, hacia el país, que ustedes nunca se desprenden de él, siempre están pendientes, están aquí y allá al mismo tiempo, digo yo. Muchas gracias. Y gracias de nuevo por el libro de su hermano. Gracias a usted por la invitación. A ustedes también, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.